Bueno, desafortunadamente quien nos va a acompañar no se ha podido conectar por fallas técnicas, pero bueno, les doy la bienvenida. Buenas noches. Hoy el conversatorio que tenemos previsto es hablar un poco sobre el poder de la palabra, lo que es el lenguaje y cómo a través del lenguaje nosotros afectamos o beneficiamos nuestra visión de la vida, la manera como nos vemos a nosotros mismos y sobre todo cómo afecta eh, el lenguaje y las palabras que usamos basado en la neurolingüística, en cómo nos sentimos, en cómo eh, desarrollamos, digamos, nuestra relación con el cuerpo y sobre todo nuestra salud. Em, es un tema bien interesante porque constantemente me encuentro en situaciones en las cuales las personas me hablan acerca de sus situaciones. Hola Cecilia, bienvenida. Hola, Hola. Bueno, te cuento que estaba empezando a hacer una breve introducción acerca del tema, explicando eh, pues como el tema, básicamente que es como entender y reflexionar un poco acerca de lo que es el lenguaje, el poder de la palabra en lo que es la creación de nuestra relación con nosotros mismos y sobre todo con nuestra salud, la incidencia de la manera en que nos hablamos, en cómo nos desarrollamos, cómo nos sentimos y sobre todo cómo se expresa eso a nivel de nuestro cuerpo. Basados un poco en lo que se ha ido descubriendo también en la neurolingüística de lo que es el efecto o en las neurociencias, básicamente más que en la neurolingüística, en las neurociencias, lo que es el efecto de esa vibración o de ese pensamiento, de esa energía en las cosas y especialmente en nosotros mismos. Decía que es muy común encontrarme en situaciones en las cuales escuchando a las personas, ya sea en los acompañamientos a nivel, digamos, de coaching o incluso en las sesiones de masaje o en las sesiones de acompañamiento espiritual, que escucho a las personas referirse a sí mismas, describirse a sí mismas con una serie de expresiones que uno dice, pues, ¿cómo no, cómo eso que se dice mentalmente no los va a afectar? Porque constantemente es como, no sé si es algo que arrastramos de la cultura o qué, pero es como un diálogo interno en palabras a veces muy de crítica, muy de señalamiento o de incluso de escribirse en términos bastante duros, ¿sí? En donde no se demuestra, primero, aceptación, segundo, no se demuestra amor propio o, digamos, como ese reconocimiento y esa validación de quienes somos. Parto, por ejemplo, hoy específicamente hablaba con alguien y le escuchaba hablar y en un momento dado me quedo pensando y le digo, pues le devuelvo un poco de retroalimentación y le digo, te he escuchado hablar, me estás describiendo tu situación, pero en todo lo que me dices escucho que te tratas con una forma muy, muy dura, con palabras muy duras. Y le pregunté, ¿tú tratas así a tu hija? Y me dice, no. Le dije, entonces, ¿por qué a ti sí? O sea, como que a veces no nos damos cuenta eh, que eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos, eso nos va afectando y nos va dañando. Entonces, es básicamente como es un poco para que hablemos y si la audiencia tiene inquietudes o quiere conversar sobre el tema, pues estamos abiertos a hablar sobre de esta área que a veces es tan usual, es del día a día, pero no nos damos cuenta de cuánto daño nos puede hacer o cuánto beneficio nos pudiera dar si lo manejáramos de una manera más saludable, digámoslo así. sí, a mí me parecería muy rico que las personas que están escuchando también intervinieran, hicieran preguntas.
mientras piensan y se resuelven hacer las preguntas. Cuando Sí. tú decías del problema, digamos, de pronto cultural, porque pienso que hay mucha parte cultural y está bien la historia familiar también, Ujú, pero aunque tengamos diversidad de culturas en nuestro planeta, de todas maneras, en el fondo yo creo que hay cosas muy comunes para todos los países, y es que de todas maneras, aunque las culturas sean distintas de una manera u otra, siempre la cultura de cada quien incide mucho en esas apreciaciones a veces tan fuertes que nos hacemos, además de la historia familiar. Y yo creo que es un trabajo que tenemos que estar haciendo ahora permanente, más en este proceso que estamos de cambio tan fuerte y tan acelerado. Entonces ujú, sería muy importante como que tomáramos mucha conciencia de esa situación, porque ujú. a veces no todas las personas tienen la claridad de que eso es algo que traen en el inconsciente, esa forma de tratarnos. Y ahí, pues como estamos hablando de la palabra, está muy unido también al pensamiento, porque cuando Claro, es un maltrato, pues con nosotros mismos, entonces ahí está ligado pensamiento-palabra, ¿no es cierto? sí. Porque puede que con palabras no lo expresemos, Pero pero sí con las actitudes. con las actitudes Sí, o con lo del lenguaje no verbal. sí, Hay muchas formas también de lenguaje, ¿no es cierto? sí. Mira que eso que tú dices es tan interesante porque no solamente es el hecho de a veces la crítica o las palabras rudas, es a veces como nos damos a nosotros mismos comandos. Por ejemplo, lo tienes que hacer o lo tengo que hacer, eh, como imponiéndonos cosas y a veces llevándonos al punto en donde de tanto que nos obligamos a hacer cosas, terminamos lastimándonos. Por ejemplo, a veces nos acostumbramos a que todo es en base a un gran esfuerzo y a estar pendiente, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que nos enseñan a que tenemos que cuidar de los demás, a cuidar del resto de la familia, nos dedicamos a cuidar y cuidar y cuidar y lo tenemos que hacer, que nos olvidamos de cuidarnos a nosotras mismas, que nos olvidamos de tener una actitud compasiva hacia nosotras o a veces hasta de poder pedir sin sentirnos culpable a alguien que nos escuche o que nos apoye, porque pensamos o sentimos que si lo hacemos estamos siendo egoístas, estamos siendo, sí, o sea, como que nos estamos volviendo como egocéntricas. Sí, Y eso afecta muchísimo las relaciones, pero especialmente a la larga termina afectando muchísimo la salud física, porque esa presión o esas imposiciones que nos hacemos se van demostrando, por ejemplo, a veces en dolencias a nivel articular, a nivel de la estructura ósea, porque es esa presión a la que nos sometemos constantemente. Y es algo que no nos lo decimos, pero que está ahí en el pensamiento y está en nuestras actitudes diarias. esa parte es muy importante. Tú tocaste ahí una parte muy importante y es la de la salud. Ujú, O sea, hasta dónde tenemos la suficiente claridad de que esa situación que vivimos está afectando las enfermedades que tenemos. A veces no conectamos esa relación tan estrecha que hay con esa situación, y es muy importante que la conectemos, porque si solucionamos ese problema que tenemos interno con nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones, entonces ya ahí tendríamos un punto de partida muy interesante para la sanación. Por eso sí, muchas veces en la salud hablamos de sanación, porque es más como a veces como curar esas heridas, como curar esas cosas que tenemos contra nosotros mismos.
Entonces, eso es, yo creo que básico, que todos logremos comprender esa situación para que podamos hacer ese trabajo de, digamos, de que reverse, por decir así, algún tipo de enfermedad o alguna situación de salud. Sí, sí, es bien, digamos, bien notorio cómo el lenguaje y la manera en que nos hablamos se manifiesta en nuestras posturas, en nuestra relación directa con el cuerpo. Miremoslo de esta manera. Por ejemplo, retomando la situación en que nos estamos dando comandos de autoridad en donde tenemos que hacer cosas, por ejemplo, el caso que decía, el tener que estar sirviendo, cuidando y atendiendo de otros. Normalmente eso se empieza a sentir muchas veces como un peso en el cuerpo y se encuentra uno muchas personas que después de estar sintiendo que han tenido que cargar entre comillas, como esa responsabilidad, el tener que ser tan responsable por otros, terminan generando una postura física que se ve muy notoria en la curvatura aquí entre la séptima y la octava vértebra cervical, en donde empezamos a hacer una pronación del cuello y algunos lo llaman como una pequeña jorobita ahí de grasita y de todo, pero que eso luego va desubicando la postura del cuello y va terminando en problemas de hombros, en problemas de dolores de hombros o dolores de brazos, y tiene que ver porque afectamos, digamos, mentalmente esa postura nos va llevando a ir a afectar físicamente el cuerpo. O sea, no quiero decir que todo el tiempo sea así, pero eso es algo que yo me he encontrado muy comúnmente cuando en las terapias, específicamente cuando llegan con grandes contracturas de hombros o problemas de túnel carpiano o problemas, digamos, de dolores generales en los brazos. Y cuando empieza uno a explorar un poco, se encuentra que muchas de esas personas tienen esa postura que describo y lo que hay detrás de esa postura es esa sensación de que que han tenido que ser responsables por muchas personas o por muchas situaciones y se han forzado, o sea, se han dicho a sí mismas, lo tengo que hacer. Entonces, no es que uno no asuma responsabilidades, y quiero clarificar eso, no es el punto de que uno no asuma responsabilidades y no es que uno no ayude a otras personas, es el hecho de si es una relación sana con la obligatoriedad, con esos comandos que hemos aprendido desde la niñez o de esos roles que nos han asignado. Por ejemplo, alguien me decía, es que papá era muy enfermo y a mí por ser el hijo mayor me asignaron la responsabilidad de cuidar de esa persona y se quedó con digamos, esa actitud ante la vida de que tenía que cuidar de todas las personas que veía que fueran vulnerables o frágiles en este caso. Y al final del tiempo se encuentra a sí mismo lleno de dolencias, lleno de dificultades físicas y con una gran dificultad que no sabe cómo pedir ayuda. Entonces la ayuda que pide es más como, ok, ayúdeme con el dolor, pero no encuentra la conexión entre sus dolores y, o sea, ese código inteligente que le está dando el cuerpo, porque los síntomas son eso, un mensaje inteligente del cuerpo que le está diciendo, préstame atención. Entonces, esa forma de hablarnos, ya sea mental o verbalmente, va determinando o va afectando la manera en cómo nosotros vamos viviendo y cómo a su vez la manera en que vivimos nos va afectando o se va reflejando en la salud de nuestro cuerpo. Sí, eso que hablamos con nosotros mismos y genera todas estas dificultades que tú estás planteando, nos lleva también a otro planteamiento y es la importancia de reconocer cuáles son nuestras creencias para poder cortar con esas creencias.
Ujú. porque si no cortamos con esas creencias, vamos a seguir, La seguimos en la misma repitiendo. situación. Sí, la seguimos repitiendo. Y Y, cuando tú hablas de creencias, ¿te refieres a qué tipo de creencias? O sea, creencias, porque algunas de ellas podrían considerarse creencias religiosas, pero yo creo que no ese es el punto. bueno, es que sí, no necesariamente. Cuando tú ponías el ejemplo de las personas que, por ejemplo, tienen que cuidar a una persona porque se enferma o porque no es enferma, sino porque siempre asumió esa responsabilidad en su familia, siempre asumió ese papel. Entonces Ujú. hay que mirar en ese comportamiento qué creencias tenemos detrás. Pues porque a veces está hay una creencia, por ejemplo, de que sí, muchas veces sí se cae en las creencias religiosas, porque mira que muchas veces hay ese sentimiento de culpa de que lo tengo que hacer porque tiene que ser así, o porque esa persona es la que lo tiene que hacer. O sea, a veces no se cuestionan. Por ejemplo, hay una familia, y supongamos que sean 5 personas, 5 hijos, y a veces delegan, por ejemplo, los hermanos o hermanas en esa persona. Usted es la responsable de cuidar a mi mamá, y supongamos que no se reparten ese cuidado y que sea una persona que implique cuidado. Ujú. Entonces, pero a veces esa persona acepta eso a costa de su enfermedad, porque cuando a veces no se vive la vida propia, sino que se está siempre en función de otra persona, pues vienen las enfermedades. Pero Claro. muchas veces la persona no se cuestiona si hay otras alternativas familiares para entrar en la solución de esa situación. O sea, hay una creencia por allá muy interna de que así tiene que ser, ¿cierto? Entonces, puede ser una creencia religiosa o puede ser una creencia de tipo cultural que hablábamos ahora, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos se Ujú. puede aplicar ahí. Sí. A ver, te cuento que eso que planteas es muy cierto y a veces son códigos muy sutiles, porque a veces no es que le digamos a la persona, tú te haces cargo, pero en la forma en que actuamos a la larga, eh, eso es lo que hacemos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo tengo muy cercano, alguien que escuchó desde que era pequeño la expresión de que era quien iba a salvar a la familia. O sea, se lo decían como que sí, tú eres, como que es la persona en la cual la familia centra todas sus expectativas, sus esperanzas y como que el futuro de la familia. Pero eso dicho de una manera, digamos, sobre todo proveniente de una figura de autoridad que en este caso son, por ejemplo, la madre, eso se convierte en una carga enorme, porque un niño lo recibe como, ¿cómo? O sea, eso es una responsabilidad que la tengo y no solamente la recibe como una responsabilidad, sino que además queda como un tatuaje en el cerebro y en el inconsciente de esa persona y a lo largo de su vida va a tratar de vivir en concordancia con eso, pero al mismo tiempo va a descuidar muchas de sus necesidades y no sé, crea, una cosa es que uno lo decida hacer conscientemente y otra cosa es que sea un comando que uno reciba de un ser o de una persona que cumple un rol de autoridad, porque eso es parte del tema, de que nosotros a veces decimos cosas sin darnos cuenta de que eso que decimos tiene una fuerza muy poderosa, porque no es solamente el sonido, es la vibración que hay detrás, es la energía, es la intención con que se dice, es la carga emocional que se le pone, es el pensamiento que se le une a todo eso. Entonces, si sumamos todas esas cosas, la carga energética, la carga emocional y mental, eso pesa cantidades. Y cuando lo emitimos, si no somos muy conscientes y lo emitimos de una manera que pueda lastimar, pues obviamente eso es una forma, pero también está la otra, en donde uno muy conscientemente, que por ejemplo eso es lo que uno hace a veces en la terapia,
usa la palabra para ayudar a la persona justamente a cambiar con lo que tú llamabas las creencias. Entonces es como que uno lo puede usar en varios sentidos, esa fuerza de la palabra para ayudar a la persona a romper con paradigmas o para reforzar otros. Pero cuando lo hacemos de manera inconsciente, a veces no vemos, no alcanzamos a prever los efectos, los resultados de eso en la persona o en los niños, por ejemplo. Sí, esa conexión que tú haces cuando hablas de comandos, me parece una palabra muy, muy acertada para explicar cómo cuando uno no identifica esas dificultades y lo que hay detrás de esas actuaciones de uno está obedeciendo como a unos comandos, o sea, son unas órdenes inconscientes. Pero Sí. entonces, eso nos conecta con lo que tú dices de así, como esos pensamientos o esas palabras que hay en nuestro interior para ese actuar, se dan para ponernos a veces en automático. Ujú. También podemos usar la palabra para desactivar eso que tú llamas comandos. Entonces ahí es donde retomamos la importancia de la palabra, porque Sí. con la palabra podemos desactivar esa, digamos, programación que recibimos Ujú. de la cultura, de la familia, del medio social. Entonces ahí es donde retoma una importancia vital la palabra. Ujú. Tiene mucha fuerza, pero esa fuerza se la tenemos que dar nosotros mismos. Ujú. Nosotros mismos tenemos que tomar conciencia de cuáles son las palabras clave que nos pueden también ayudar, Sí. porque dependiendo de lo que identifiquemos como dificultad, habrán también unas palabras que si las empezamos a trabajar, pueden ser de una gran ayuda y ahí trabajando por medio de la palabra nos podríamos conectar, podríamos hablar de muchas cosas, de la conexión con los sentimientos, de la conexión del corazón, de la conexión con nuestro cerebro. Pero entonces eso lo vamos a hacer todo a través de la palabra. Y Ujú. digamos, en neurolingüística hay unas técnicas que se llaman programación neurolingüística Ujú. y ahí se trabaja también mucho con la palabra, ¿no es cierto? Si vamos a mirar la física cuántica, le da también Sí. mucha fuerza a la palabra. Ujú. Entonces, yo lo que quiero aquí es acentuar todo esto que tú has dicho tan interesante y tan importante y que nos lleva a una mayor comprensión de cosas que nos suceden en el actuar. Entonces, la importancia de hacer esa identificación de lo que nos está sucediendo, que muchas veces ahí es donde acudimos a un terapeuta a que nos ayude a hacer esa identificación, porque es que el problema es que a veces uno tiene eso tan introyectado y tan programado que uno no ya pues, ni cae en cuenta de esa situación. Entonces, cuando acudimos al terapeuta y este nos ayuda también, pues nos puede ayudar, si es necesario, a hacer esa identificación de ese proceso que está aconteciendo dentro de mi ser. Entonces, ahí es donde podemos empezar a soltar luego de esa identificación, porque entonces vamos a saber qué otros nuevos comandos o nuevas palabras vamos a introducir en nuestra vida para que nos ayuden a salir o aportar eso que necesitamos cortar. Sí, este campo de la comprensión de lo que antiguamente se hablaba y todavía algunas personas lo hablan como el verbo, el uso del verbo. eh, Pensemos que la palabra es una manifestación, es una manifestación energética.
y es un desarrollo bien interesante en la humanidad, en el ser humano, porque cuánto ha pasado en el proceso evolutivo, cuánto tuvo que crecer y evolucionar el cerebro para poder emitir palabras y establecer lenguajes eh, diversos como los que tenemos ahora. Y entendiendo que además hay varias cosas y que tú has mencionado, una de ellas que es el tema de la cuántica. Yo no me voy a meter en el tema de la cuántica porque no es mi fuerte, pero, o sea, no desde el punto de vista de la palabra, más desde la acción, pero revisemos nada más la conexión que tiene la palabra con el quinto chakra. O sea, vemos que es todo el conjunto de información energética que hay alrededor del tiroides, de los nervios que bajan desde las vértebras cervicales hacia los brazos. Entonces, digamos que el verbo o la palabra es una forma de expresión que si la conectamos, por ejemplo, con la acción y con las manos, pudiera tener un efecto creativo maravilloso. Entonces nosotros podemos crear desde la palabra, pero también podemos dañar desde la palabra, dependiendo de la Claro. intención que le pongamos. Entonces, tratemos de mirar, ok, sabemos que tenemos problemas con la palabra, tenemos programaciones, tenemos comandos metidos en la cabeza, como si fueran tatuajes que nos hicieron en el cerebro o en el corazón. El punto es cómo logramos usar la palabra también, pero para reescribir esos mensajes negativos o para reprogramar esos programas que ya tengo. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como eh, observarme en cómo es que yo me estoy hablando. Cuando tengo esos diálogos internos, ¿en qué tono me hablo? Em, ¿Cuál es la percepción que tengo de mí misma cuando me estoy hablando? Entonces, mm, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente nos estamos, eh, y describo un poco lo que yo escucho de los clientes y de la gente, nos estamos diciendo, ay, como estoy o de gorda, o de flaca, o de fea, o sea, siempre nos estamos hablando, o como soy de dependiente, o como soy de masoquista, o como soy o sea, nos estamos poniendo rótulos. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo le insisto mucho a las personas con las que trabajo es, ¿por qué no lo planteas de una manera que no sea un comando? O sea, que no sea un rótulo que te estás poniendo, sino como una posibilidad de algo que estás viviendo en este momento. Entonces, no es que yo sea, cualquiera sea la palabra, sino en este momento yo me comporto, porque es que es muy diferente el comportamiento a lo que uno es. En algún momento yo me puedo comportar como de una manera, qué sé yo, agresiva, supongamos, me comporto de una manera agresiva, pero no significa que yo sea una persona agresiva, significa que ese tipo de situación o ese tipo de circunstancia o ese tipo de relación a mí me genera una reacción agresiva. Entonces, cuando logramos separar y decodificar ese mensaje que me estoy dando en formas de acción más concretas y más específicas, pues es más fácil que uno pueda bregar con el tema. Pero piense, por ejemplo, cuando yo escucho a las personas que se dicen a sí mismas que yo soy muy agresiva, yo digo, "Pues sí, y porque yo en este momento no veo tu agresividad. No, pero es que usted no me ha hecho nada. Él dije, no, pues entonces si tú eres agresiva, tú me lo tendrías que poder mostrar en todo momento porque eso es lo que a ti te define. Cuando nosotros decimos yo soy esto, estoy hablando de lo que en totalidad yo soy. Cuando yo digo yo me comporto o yo tengo este tipo de reacciones o yo he tenido este tipo de comportamientos, yo estoy clarificando que son momentos o situaciones específicas, pero es algo que no me define, es algo que yo hago, que es muy diferente a lo que yo hago, a lo que yo soy, que muchas veces cuando lo junto es cuando me enredo y me es muy difícil hacer los cambios. Porque si yo me defino como una persona agresiva, pues obviamente eso no lo voy a poder cambiar. Yo no puedo cambiar el hecho de que soy una mujer
y que soy latina. Yo no puedo cambiar eso, pero yo sí puedo cambiar los comportamientos y los aprendizajes que he recibido de mi cultura latina y de mi condición como mujer. Entonces es como aprender a usar el lenguaje de una manera que sea más descriptiva de lo que se hace o de lo que vivimos o de lo que sentimos, sin que eso agreda nuestra integridad como ser humano o como ser espiritual también. Tú ibas a decir algo, Claro, iba a decir algo que me recordaste cuando hablaste del lenguaje que lo ubicamos pues, en el quinto chakra, Ajá, la garganta. Quería como poner un ejemplo de algo que es muy usual y ajá, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, que nos ajá. enfermamos, por ejemplo, de la garganta, que nos da faringitis, que nos da laringitis, y uno pues a veces no le presta atención a eso y dice, ay, me enfermé, faringitis, laringitis, bueno, pero si nos Ajá, detenemos a analizar por qué nos enfermamos de laringitis o faringitis, a veces es porque o hablamos de más o hablamos de menos, porque sí. también puede suceder que hablemos de más como tú lo planteas en una ofuscación, en un enojo, una reacción por algo, como puede ser también que a veces callamos lo que no debemos callar. Y, O sea, y volvemos apretamos a la palabra. dientes, Ah, y apretamos dientes. sí. Entonces, ningún extremo es bueno. Ujú, Cualquiera de las dos circunstancias afecta nuestro quinto chakra y sí, nos enferma de la garganta. sí, sí. Entonces, ese es un buen ejemplo porque yo creo que casi todos alguna vez en la vida hemos tenido esas dificultades. Y a veces es más grave, afectamos la mandíbula de tanto, o sea, Ah, no también. solamente la parte del cuello, sino que incluimos la boca y terminamos con dolores o con bursitis o simplemente con estas personas que se les queda la mandíbula atascada. Y lo triste es que cuando estos músculos se tensionan tanto de apretar para no decir o para no explotar o para no comunicar, o porque si tenemos miedo o por lo que fuera que no comunicamos, eso termina afectando el cuello, tensiones y dolores en la parte cervical que luego se irradian a la espalda y de allí a la ciática, o sea, se hace como toda una acción en cadena o en cascada, digámoslo así. Lo que no logramos comunicar, atascamos aquí energéticamente hablando, la atascamos aquí, nos enfermamos ya sea con un síntoma de una laringitis, una amigdalitis, una exofagitis o cualquiera de esas cosas, o la tensión de los músculos maxilares y luego nos tratan la infección, nos tratan lo que sea, pero eso queda ahí y la información queda y se va guardando y cuando menos pensamos empezamos con dolores de cuello, empezamos a que tenemos problemas en la parte baja del cuello y se nos va irradiando a los hombros, a toda esta parte superior de la espalda. Así es como comienza, empieza con un síntoma, no le prestamos atención, el cuerpo sigue hablándonos, el cuerpo sigue hablándonos hasta que después nos saca un síntoma bien feo. Pero la idea es como escuchar. Cuando hablábamos de la palabra y el lenguaje, estamos hablando específicamente de lo que es la comunicación oral, pero entendamos de que eso también se expande a la comunicación no verbal, como tú decías, a la comunicación de los síntomas de los que nos habla el cuerpo, porque ese es el lenguaje del cuerpo, o de, digamos, de los bajones o subidas energéticas, que es lo que nos habla el cuerpo energético nuestro, nos está diciendo, hey, aquí no hay balance energético. Entonces, o a veces nos pasa es en las relaciones, que las personas nos dan un feedback que no nos gusta de nosotros mismos, pero que es una forma en que nos están haciendo ver que hay algo, ya sea en nuestra comunicación verbal, no verbal o energética, que está afectando las relaciones. Sí, Marta. Y hay otra faceta muy interesante de la palabra que me gustaría que profundizáramos un poquito, Cuéntame. y es la conexión de la palabra y los sentimientos. Ah, Porque es que a veces, mira, que hay personas que dicen cosas y si uno le dice, "Ah, pero ¿cómo así? Pero es que,
¿Usted por qué tiene ese sentimiento? Yo no. Yo solamente dije tal cosa. Pues, y es que hay una carga emocional muy fuerte en las palabras que digo o en cómo las digo. Y esa es otra parte interesante para que analicemos con esa carga, digamos, sí, emotiva, emocional, Mm, está íntimamente ligado. sí, ese punto, a mi manera de ver, es bien álgido porque, porque muchas veces nosotros, o por lo menos hablo desde mi propia experiencia, eh, hemos aprendido a que hay que ser muy, aquí lo llaman muy polite, o sea, ser muy diplomáticos, hay que ser muy agradables, hay que tratar de ser, de decir las cosas, por duras que sean, con una sonrisa, o a veces hemos aprendido a usar el sarcasmo, hemos aprendido a usar las bromas, o sea, hemos aprendido a usar estrategias que mascaren nuestros sentimientos o nuestras emociones. Eso es como un mecanismo muy defensivo que hemos desarrollado y desafortunadamente a veces no nos deja ver ni siquiera a nosotros mismos nuestros sentimientos. Hoy conversaba con alguien que me decía algo muy interesante, pero al mismo tiempo a mí me ocasionó dolor, pues me decía, he aprendido a, a desconectar mis pensamientos de las cosas que me duelen. Entonces, en este momento yo no sé identificar qué es lo que me duele. O sea, pueden pasar las cosas y yo todo lo racionalizo, todo lo pienso, todo lo proceso aquí y no me doy cuenta si tengo, o sea, puedo decir, tengo ansiedad, pero ¿cómo siento la ansiedad? No la sé describir, no sé describir cómo es que yo me siento ansioso o cómo es que yo me siento nervioso o cómo es que yo me siento alegre. O sea, puedo identificar el estado emocional, pero no lo sé definir o no lo sé leer en mi propio ser. Y eso, una persona bien inteligente, bien interesante, pero que debido a las circunstancias de su vida, o sea, debe tener sus razones por las cuales ha utilizado ese mecanismo, pero es muy común encontrar eso que Sí, desligamos, es como si separáramos, por un lado van nuestros pensamientos y por otro lado, bien distinto, van nuestras emociones. Y a veces no nos cuesta trabajo el poder acoplarlos, el poder juntarlos y poder conectar cabeza y corazón para podernos darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo y cómo ponerlo en palabras, o cómo esas palabras que decimos están expresando algo en mi corazón o algo en mi mente. sí, como tú dices, es un tema muy álgido porque mira que ya en consulta casi que es una dificultad porque no todas las personas eh, tienen como esa claridad de esas conexiones y no se puede a veces eh, hablarle de una forma tan directa o la persona a veces no está como tan preparada para, para recibir ese biofeedback, ¿no es cierto? Sí, Entonces, es difícil, como tú dices, el tema, es un poco complejo, sí, pero, pero muy importante pues tocarlo, pues para que nos demos cuenta también que como seres humanos todos estamos expuestos pues a esa situación, unas personas más, otras menos, o sea, es algo como de un trabajo permanente que tenemos que hacer. sí. Mira que yo me encuentro mucho que en- por mi trabajo yo trato de ayudar a las personas a que estén en el presente, en el aquí y en el ahora. Y para poder estar en el aquí y en el ahora,
necesitamos darnos cuenta qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, o sea, qué está pasando con nosotros en ese momento. Y muchas veces yo pregunto, ¿cómo te estás sintiendo? Y me empiezan a contestar, no, yo estaba pensando tal cosa o hice tal otra. Y yo le digo, no, y los dejo que hablen. Y después le digo, pero no me has contestado la pregunta. Y me dicen, ¿cómo así? Y le dije, no, o sea, ¿cómo te sientes? Entonces, eso es bien curioso porque a veces es lo más cercano que tenemos, o sea, lo que más cercano que tenemos somos nosotros mismos, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo, ni qué es lo que está pasando en nuestro mundo interior, qué es qué es lo que estamos viviendo internamente. Entonces, el poder aprender a ponerle palabras, sonidos a eso que yo siento, a eso que yo pienso, me ayuda a poder conocerme más, pero igualmente eh, aprender a que esas palabras, ese lenguaje con el que me hablo internamente, sea sea coherente reconociendo el ser que soy, lo que he vivido, la trayectoria que me ha llevado al punto en el que estoy. Y si, por ejemplo, en este momento seguimos con el ejemplo del mal genio, si en este momento mi vida está tan caótica que me siento que estoy enojada a todo momento, muy reactiva en todo momento, muy seguramente yo tengo una razón, algo ha pasado en mi vida que me ha puesto en este momento así como estoy. Entonces, no, en vez de atacarme y decirme es que yo soy esto, yo soy aquello, y rechazarnos por ese aspecto que no logramos controlar en nosotros mismos, si en vez de hacer eso nos atendiéramos y nos habláramos en forma amorosa y compasiva, muy seguramente podríamos trascender esas situaciones que nos han llevado a que ahora reaccionemos con enojo o con la emoción o la actitud que fuera. Yo estoy simplemente utilizando un ejemplo. Entonces, es como a través del mismo lenguaje, validar lo que somos, validar el recorrido de vida que hemos hecho hasta el momento y reconocer que el punto de mayor conciencia y de mayor evolución es el presente y que desde este presente yo no puedo juzgar el pasado, no puedo juzgar mi pasado porque en ese pasado ese era el nivel de conciencia que tenía y por lo tanto las palabras duras que él puedo emitir hoy hacia mi pasado no son digamos, basadas en justicia, sino basadas en un reproche, en un juicio, qué sé yo. Pero es como abrazar y acoger eso que somos, abrazar eso y aceptar esa historia que hemos vivido y que nos han llevado al punto en el que estamos y sobre todo validar lo que somos, validar que yo le decía a alguien hoy, alguien que estaba pues, dándose rejo duro, yo le decía, ¿tú te has puesto a pensar cuántas veces, cuántas personas harían lo que tú estás haciendo? O tú, es simplemente mirar todo lo que, si realmente creemos que somos seres espirituales, somos seres energéticos, significa que llevamos un montón de tiempo andando y rodando en la vida. Significa entonces que eso que hoy vivo es simplemente, digamos, como que lo que hoy veo de mí es solamente un pedacito, es como si miráramos el ejemplo del iceberg, solamente estoy viendo y juzgando lo que soy por el pedacito que veo arriba de la superficie del agua y estoy desconociendo todo lo que hay debajo. Entonces, cuando nos hablamos tan duramente, es como eso, como que no estamos validando ni reconociendo todo lo que hay debajo, toda esa información, toda esa experiencia o todas esas experiencias y situaciones, tanto buenas como no tan buenas, dolorosas como alegres. O sea, estoy desconociendo esa gran cantidad de información que está ahí en mí, que está a lo mejor en mi subconsciente, en mi inconsciente, pero que está ahí. Entonces, es importante validar y que con la misma actitud, yo a veces diría como con el mismo
amor, delicadeza, reverencia con que pudiera tratar a un niño pequeño, recién nacido, tratarnos a nosotros mismos con esa dulzura, con ese amor, porque eso nos va a ayudar a transformarnos más a que si nos estamos juzgando y criticando todo el tiempo. El amor transforma más que el sufrimiento. Ya bastante tenemos con todo el sufrimiento o el dolor que hay en la vida, en la humanidad, con las desigualdades, la pobreza, el COVID, o sea, cantidades de cosas como para que encima nos estemos regañando y como sancionándonos o cuestionándonos todo el tiempo. No sé, eso es un punto de vista. Marta, y todo esto mm, que se ha dicho hasta el momento, ¿no crees tú que tiene que ver también con la incoherencia que tenemos entre lo que sentimos y lo que pensamos? Porque es que desafortunadamente, sobre todo ahora, digamos, en las últimas siglos, crecimos en una cultura donde hicimos una desconexión del cerebro y el corazón, o sea, es como que fueran aparte, como que fueran opuestos, Mm, como que nos enseñaron que eso no tenía que ver lo uno con lo otro. Pienso que culturalmente hemos tenido mucha influencia para esa desconexión. O sea, todo esto que tú nos has contado, pues de tratarse uno mal a uno mismo, de no quererse, de no amarse. O sea, porque es que yo creo que el ser humano, nosotros muy por dentro, pues uno diría, es que uno sí quiere quererse, sí ujú. quiere amarse a uno mismo, pero ¿qué pasó en nosotros como seres humanos para que se diera esa desconexión? Mm. O sea, a mí Sí, se me ocurre que volvemos otra vez a lo que tenemos detrás, grabado de creencias y aprendizajes que no somos nosotros. Entonces, o sea, veo ahí como que estamos como seres humanos divididos y como en esas contradicciones que sí. tenemos como con nosotros mismos. A ver, tú has planteado un tema bien interesante porque es ahondar en como en, la evolución del ser humano como tal. Eh, yo no podría tener, o sea, yo no tengo una respuesta que yo te pueda decir es por esto o es por aquello, pero yo sí me he hecho varias reflexiones frente al tema y simplemente lo que voy a hacer es compartir un poco lo que yo he observado. Hay un punto y es que como, digamos, evolutivamente nosotros empezamos eh, un desarrollo primero biológico y muy conectados con la parte del sentir, las emociones, todo. Cuando el ser humano empieza a desarrollar lo que es la mente racional, que eso pues es muy reciente, realmente hablando desde el punto de vista evolutivo, empezamos a trabajar y a desarrollar más lo que fue la razón, tratar de entender y explicar la vida desde la razón. Y empezamos como un proceso ok, enfatizar y darle más importancia al desarrollo del intelecto, del conocimiento, de la información. Y a separarlo. Eh, digamos, no todavía. Más adelante empieza a surgir lo que es la separación de la mente y el cuerpo, ¿sí? Porque hasta, recuerda que, por ejemplo, en la época de los griegos todavía la psiquis era en la unión, estaba unido todavía lo que era el concepto de la mente y el alma, eh, pero luego es que se empieza a separar. Hay aspectos, por ejemplo, las tradiciones religiosas también contribuyeron mucho a esto, a hacer empezar a generar esa separación entre lo que somos como seres humanos y otra cosa es lo que es la parte religiosa,
porque incluso hasta se nos desconectó de la parte espiritual, todo este tema, todo este desarrollo. Em, yo lo que veo es que jugaron varios factores, o sea, varias cosas nos llevaron o nos han traído a este punto. Un sistema educativo o un sistema cultural, digámoslo así, social y cultural que nos llevó a darle mayor importancia a la razón y a la información, sobre todo al desarrollo del conocimiento y de la información. Y otra cosa muy distinta, por otro lado, ha sido el de el desarrollo emocional, porque se consideró como que era un aspecto de debilidad, o sea, el expresar o el estar hablando desde el corazón y desde el sentimiento era como algo débil, o eso era solo para los escritores y los artistas, ¿sí? Y después se hizo, fue como que eso es tema de mujeres, eso no es tema de hombres. Entonces se fue generando, enfatizando aún más la dualidad, esa dualidad que si bien antes era de tipo ética y moral entre el bien y el mal, y se fue generando una dualidad también entre la razón y la emoción, entre la mente, el cuerpo, la mente y el espíritu desapareció en todo esto porque ya se entró fue en temas de fe, en temas de creencias, un sistema de creencias sobre la parte espiritual o sobre la parte religiosa más que todo. Y poco a poco nos fuimos enredando y terminamos en el punto en que nos encontramos, en que la parte del sentimiento se le dejó a las canciones, se le dejó como a ciertos otros aspectos, pero como que no es relevante, no es importante y, y de pronto el espacio que se le dejó fue el espacio de las relaciones de pareja, en donde se podrían expresar el amor entre los padres y los hijos, pero como que salió del círculo de lo cotidiano en cuanto a que estar conscientes de que en todo momento somos seres integrales, o sea, perdimos la connotación de ser seres integrales y pasamos a ser seres divididos en que por un, o sea, fragmentados, más bien, más que divididos, fragmentados. Con el advenimiento de nuevos estudios, por ejemplo, la introducción de la psicología, luego todo el tema que ha significado la nueva era, todo lo que es la parte del holismo, se ha empezado nuevamente a reconsiderar en Occidente, estamos hablando de Occidente porque en Oriente es otra historia, Sí. en Occidente empezamos a reconsiderar el tema de que, espérate, nosotros no somos seres fragmentados, nosotros somos una unidad, pero para poder entrar a esa unidad tengo que darme cuenta de que no me puedo seguir fraccionando entre pensamiento, sentimiento y el alma, sino que, oiga, todo esto va junto y empecemos a trabajar en eso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, volver a reintegrarnos, volver a darnos cuenta que tan válidos son los sentimientos y las emociones como es válido un pensamiento y válido es nuestro campo energético y válido es nuestro sistema nervioso. O sea, es que todo, la materia, el espíritu, la mente y las emociones y los sentimientos hacen parte de mí, hacen parte de nosotros y no nos podemos dividir. Es aprender como tú dices, a reconectarnos, es volver a armonizarnos. Tú usabas la expresión de la desarmonía o la incoherencia. Eh, inco- es eso, volver a ser coherentes, el volver a ser armónicos, es decir, volver a integrarnos y darle el lugar que tienen a los sentimientos, darle el lugar que tiene a la razón y por eso la importancia del lenguaje, porque yo pienso que el lenguaje conecta en muchos sentidos todos estos elementos. El lenguaje es como una de las cosas eh, que nos ha costado bastante trabajo evolucionar y, y, y no podemos separar lenguaje de pensamiento porque casi que van de la mano. Y es, y, Lenguaje, pensamiento y sentimiento. Exacto, y entonces es como poder usar el lenguaje, la palabra, y entendiendo el poder que tiene para integrar.
porque cuando yo uso una palabra, por ejemplo, uso la palabra yo, estoy hablando de mi totalidad. Esa palabra me define en ese ser que soy. O cuando hablo del tú, yo te veo, pero te veo en tu totalidad. Entonces es como darle esa connotación más profunda, más, más válida, o no sabría cómo llamarlo, de lo que es esa fuerza de la palabra, esa connotación y esa intención de la palabra. Porque Sí, es yo que cuando creo, yo digo el tú, yo no solamente estoy viendo a la Cecilia que está usando unos lentes, que tiene una chaqueta de esto, no es solamente veo lo físico, veo el ser que tú eres. Entonces es entender de que esa palabra tiene un significado mucho mayor que las simples dos letras. yo creo que todo esto que acabas de decir podría resumir lo que está pasando en este año y medio que llevamos de dificultades en la parte de salud y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que se ha cambiado a nivel laboral, a nivel familiar, porque esto de Ujú. todas maneras nos ha dado muchas vueltas a muchos seres, a muchas familias. O sea, esto ha incursionado y ha tocado todos los ámbitos, pues económico, social, personal. Entonces, yo creo que esta época nos ha llevado a hacer una reflexión de todo lo que tú acabas de decir. Lo veo pues muy conectado. Sí. Y Bueno, tú decías otra cosa, de pronto antes todos estos cuestionamientos y estas relaciones en la vida occidental, digamos, no las hacíamos, aunque en otras culturas sí, pero mira que Occidente también, porque mira que ya tenemos científicos y precisamente norteamericanos que han incursionado en trabajar estos temas de sí, la conexión entre corazón, cerebro, todo esto. sí, y no solamente en la medicina, por ejemplo, todo lo que es la neurociencia ha venido a avalar lo que antiguamente era un cuento chino, por ejemplo, el tema de la energía, de los meridianos, eso era un Sí. cuento chino, pero ya la neurociencia la ha venido a avalar y decir, todo eso es cierto. O cosas como los instrumentos que tenemos ahora de medición, como es la resonancia magnética y todos estos aparatos sofisticados que han venido a poner en, en blanco y negro, digámoslo así, todo lo que se venía hablando de lo que era esa parte energética y del el poder del pensamiento o del sentimiento en nuestra vida. Entonces, eso es muy interesante ver cómo la ciencia ha venido a avalar todo eso, los nuevos avances tecnológicos también. Algo que se venía hablando desde hace miles de años en el hinduismo, en el Claro. budismo, ¿sí? En el taoísmo, todo esto se venía planteando y era parte de las culturas orientales, pero para nosotros es una cuestión que nos empieza a llegar desde el siglo pasado, cuando empiezan a incursionar algunos personajes importantes, o por lo menos figuras públicas que empiezan a traer a Occidente lo que fue la yoga, lo que fue digamos, la aventura de traer a Occidente el conocimiento asiático. Entonces, eso es cierto, hemos tenido que ir adaptándonos a estos cambios y yo pienso que este año de crisis que llevamos a nivel mundial nos está cuestionando más y llevando aún más profundamente a esa reflexión y a esa necesidad de integrarnos y de ser más coherentes como seres humanos. Claro. Pienso que no de gratis nos ha pasado esto. Mm, sí, y de todas maneras, mira que en esta época, con todo lo que nos ha pasado y con los avances actuales, precisamente estas terapias complementarias están cogiendo fuerza porque, como tú lo decías, ya
tienen digamos, un mayor respaldo de nuevas teorías científicas, pero son cosas que estaban ahí desde hace milenios. La medicina china, la bioenergética, que las esencias florales, muchas otras cosas que ya existían y que ahora yo creo que están tomando mucha fuerza por esta situación y circunstancia en la cual nos encontramos los seres humanos. Sí. Eh, Básicamente es como también validar, y pienso yo que es importante que no lo planteemos, la capacidad de autogestión y de autocreación. O sea, el vernos, al considerarnos como seres integrales, necesitamos reconocer que también somos seres creadores, creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia salud o de nuestro propio destino, si así queremos verlo, pero es ese gestarnos, ese ser participativos en lo que somos y en lo que construimos con nosotros mismos, arranca desde el hecho de reconocer y darnos cuenta quiénes somos y utilizar los recursos que tenemos, y uno de ellos es la palabra, justamente, el cómo creamos a partir de la palabra, cómo creamos a partir de esa coherencia entre el pensamiento, el lenguaje y los sentimientos. Sí, la palabra es la herramienta clave para volvernos unos seres más coherentes. Mm. Yo diría que la palabra es la herramienta. Quisiera saber si de pronto entre nuestra audiencia a través de Instagram, si hay preguntas, si quieren hacer algún comentario, si nos quieren ampliar algo. em, Son bienvenidos los comentarios y las preguntas. Anímense. Vamos a ver si nos plantean. Estamos con el tema de la palabra. Sí, Es un momento propicio para practicar la palabra. sí. Algo que yo he estado practicando últimamente, bueno, desde hace ya bastante tiempo, pero ahora con más insistencia, es usar la palabra desde lo que es la pregunta. Y preguntar. Porque al preguntar, lo que yo he aprendido y lo que me he dado cuenta eh, es que se generan posibilidades. Aquí nos están escribiendo algo, a ver. El hecho de que los científicos ya estén comprobando que somos energía y que todo está conectado con todo, nos hace pensar que ya no se puede negar que esto existe y necesitamos de esto para evolucionar. Eso es cierto. Esto nos lo escribe Ariana. Cierto, Ariana. Gracias. Em, es cierto, ya no hay excusa y es importante que despertemos. En eso tienes toda la razón. Ya no hay manera de que nos sigamos echando cuentos de que no sabemos, porque ya la ciencia nos está diciendo, sí, sí somos seres energéticos, sí somos, la intención sí genera un campo de reacción, incluso que se puede medir a nivel de las células. El sentimiento igualmente, es interesante ver cómo por ejemplo, algo tan simple como el poder demostrar que cuando uno está tenso, estresado, lo que son las cadenas del ADN se encogen. Y cuando uno está relajado y uno está contento, las cadenas, esas espirales del ADN se estiran y, y eso crea mayor posibilidad de muchas cosas a nivel del ADN. Entonces, esas son cosas que ya se ven, se han visto y se pueden comprobar de que nuestras emociones afectan nuestra salud, nuestros pensamientos afectan todo nuestro sistema. Y la palabra es como energía que es, obviamente también tiene un efecto a todo nivel. Una palabra con una intención pura, con digamos, con una vibración alta, puede llegar y transformar y generar un campo vibracional al interior de unos electrones o de una célula, ¿sí? Y,
e igualmente puede generar un campo de reacción distinto en el pensamiento de otra persona, porque no es solamente a nivel, digamos, molecular, sino también a nivel de la intención y del comportamiento de las otras personas. Cuando yo he observado mucho esto, cuando a un niño se le dice, se le estimula positivamente, no con halagos por halagar, sino cuando se le dan feedback adecuados y positivos y se le hace sentir y darse cuenta de lo valioso que es o de lo bueno que es en X o Y cosa, eso genera una respuesta inmediata en el comportamiento de esos niños. Eh, Cuando uno valida sus reacciones y le da la posibilidad de expresarse, uno ve inmediatamente el cambio en los niños y es lo mismo en las personas. Cuando yo lo veo aquí, nosotros por costumbre no tenemos nada bajo llave en la oficina, tenemos la tienda y la tienda no tiene llaves, es una vitrina y está todo ahí. Y la gente me dice, ¿y tú por qué no le pones cerradura a eso? ¿Por qué tienes todo ahí a la mano? ¿No te da miedo que te lo roben? Y yo le digo, no, ese es un mensaje que yo le digo a las personas, yo confío en ti, al que viene acá, yo confío en ti. Y las personas no se sienten en capacidad de violar como ese voto de confianza. Y hasta ahora llevamos 7 años, que por cierto vamos a cumplir 7 años ahora el 1 de mayo, y no hemos tenido problemas con eso. O sea, es la intención y la fuerza que uno le ponga a las palabras, ya sea verbales o intencionales con el pensamiento, genera un campo de reacción acorde con eso que uno dice o que uno piensa. Así es. ¿Sí? ¿Algún comentario más o pregunta en nuestra audiencia? Oh, Viviana está por aquí, Leonardo Montero, ¿quién más hay por aquí? Sara. Sarajal Natural. Bueno, si tienen preguntas o algún otro comentario. Tú, Cecilia. No, yo creo que por el momento es como suficiente algunos de los tópicos que tocamos como para sembrar la inquietud y el deseo de pensar en esto de la palabra, el sentimiento y la acción. Sí. En el próximo conversatorio que va a ser el próximo miércoles, vamos a hablar sobre una palabra en específica, que es epidauria. ¿Qué significa epidauria? ¿Por qué escogimos ese nombre? Vamos a hablar un poco de nosotros como centro holístico y vamos a compartir un poco sobre nuestra historia, cómo fue que se llegó a gestar esta idea y sobre todo el sentido y el significado de nuestro nombre. Además, vamos a dar a conocer unas promociones que por el motivo del aniversario vamos a lanzar en el campo de los masajes y del trabajo holístico. Yo quiero agradecerte, Cecilia, que me hayas acompañado nuevamente. Estás invitada, como van a estar todos los terapistas invitados para la próxima semana, a ver cuántos nos pueden acompañar y que hablemos un poco sobre nuestro centro y dándonos a conocer un poco más y sobre todo dando a conocer un poco más los servicios y qué es lo que hacemos. De verdad que muchas gracias por estar aquí conmigo, lo mismo a las personas que están en nuestras redes sociales escuchándonos. Quiero agradecerles la atención que nos dan y el apoyo incondicional también que nos están dando. A todos les deseo una feliz noche y Cecilia, a ti un abrazo al alma. Bueno, muchas gracias a ti. Feliz noche. Feliz noche, gracias a todos.